Día maravilloso, día de bendición, de búsqueda en el Señor, de traer la palabra de Dios, que son las buenas noticias, noticias buenas que Dios trae a tu vida. Hay un plan de salvación, un plan de arrepentimiento, de esperanza para ti. Aquí en la palabra de Dios, Dios te trae refrigerio a tu vida, consuelo, esperanza, solución a tus necesidades, dándole la gloria al Señor por esta programación que cada día más crece a través de ustedes que están allí apoyándonos, a través de la sintonía por los medios radiales allí en Bellavista Estéreo, 103.6 FM, puedes sintonizarte a través de las redes sociales, en Facebook Live, allí encontrarás esta transmisión. En Instagram también puedes buscarnos en YouTube, que allí hay muchos videos de las enseñanzas, y también en el sistema de reproducción que cada día crece más, allí en TikTok, que también esta palabra corre como río y llega a tu vida, dándole la gloria al Señor por todas las cosas. Vamos a orar para exaltar el nombre del Señor y poder dejarnos ministrar por su palabra. Padre, gracias, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, que es la que nos da el aliento, la fortaleza cuando estamos afligidos, tristes, cuando no tenemos, Dios mío, quizás solución al problema. Tú intervienes y nos ministras cuando la leemos, porque es la voz tuya, Señor. Y si nos acercamos a ti, Señor, recibimos aún más, porque tú levantas, Señor, al caído. Tú le das fortaleza, fuerzas nuevas, Señor, en medio de la tribulación, en medio de la adversidad. Allí estás tú para consolarnos, Señor, darnos vida, vida abundante, Señor. Gracias por este momento, por esta oportunidad, Señor, que me das de poder hablar de tus maravillas a través de tu santa y bendita palabra, y es necesario que tú y yo, oh Dios mío, estemos en completa comunión, y así los amables oyentes también, Señor. Gracias, mi Jesús. Amén. Mil bendiciones para todos. Gloria al Señor. Vamos al libro de los Hechos 17. Este libro el Señor me lo mostró para dar algunas enseñanzas a nuestras vidas, y cada vez que pueda estaré hablando en esta palabra, en el libro de los Hechos, conforme el Espíritu Santo me vaya guiando. Veía que se me entregaba una Biblia y yo veía que era en el libro de los Hechos. No te puedo decir exactamente en qué capítulo, pero sé que aquí Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a dar el rema cada vez que me inquiete a leer en estos pasajes bíblicos, donde el apóstol Pablo, pues después de su conversión, tienen que enfrentar situaciones adversas a su vida, pero que le fueron necesarias, ya que esta palabra hoy la podemos leer por todos los libros escritos a través de la pluma del hermanito Pablo. Allí en el capítulo 17, con la bendición del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, dice: el alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfilópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, desde donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio,
decía: Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Bendita esta palabra. Vemos cómo el apóstol Pablo llega a Tesalónica y allí se reúne con algunos de aquellos judíos donde ellos disertaban la palabra de Dios, pero esto se volvió prácticamente un problema, porque muchos no aceptaban al apóstol como tal y todas las palabras que él expresaba les causaba molestia, enojo, ya que hablaba con verdad la palabra. Él simplemente dice la Biblia que exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciere. Les estaba recordando que gracias al padecimiento de Cristo en la cruz, que gracias a su muerte y resurrección era que se podía recibir esa salvación inmerecida, y que él anunció a Cristo como el único Salvador, y a muchos les causaba molestias, como sucede en la vida actual. Si Dios te lleva a un lugar, muchos reciben la palabra con alegría, con gozo, y se convierten, pero hay otros que no, la reciben con desagrado, molestias, y quieren prácticamente agredir a la persona que está compartiendo la palabra de Dios, ya que ella es martillo que quebranta la piedra y causa molestia por la condición espiritual de la persona que no acepta que la palabra lo puede libertar, lo puede sanar, puede haber transformación en la vida de esa persona. Y así sucede en muchos lugares donde seremos aborrecidos. Entonces Dios está preparándonos a través de las Escrituras que cualquier cosa de esta que nos suceda en esta tierra es permitido por Dios, porque se cumple la palabra. Le pasó al apóstol Pablo en esa época y a nosotros nos va a suceder también. Es más, lugares donde ya no se predica la palabra, que hay muchos hermanitos que los han matado, otros que están pagando cárceles simplemente por predicar la palabra de Dios, ya que al enemigo le molesta. Y el hombre que no tiene a Cristo y se dice que es ateo, pues mucho menos va a recibir esta palabra con gozo. Y dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Había una multitud en ese lugar, recibiendo el maná de vida, recibiendo la palabra de Dios, porque ellos identificaban que algo bueno estaba enseñando el apóstol Pablo a sus vidas, porque la palabra de Dios entra a lo profundo del corazón y penetra, y las personas sienten que no es el hombre, sino el mismo Dios que les está hablando, y esto puede traer a muchas vidas cambios, porque Dios llama de muchas formas. A través de las Sagradas Escrituras, Él utilizó, Él utilizó el ir a predicar a ese lugar, que no fue bien recibido. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, mira que aquí dice la Escritura que tenían celos, y el celo no deja avanzar a nadie. Cuando en congregaciones hay celo ministerial, esto retrasa la obra del Señor, porque muchos se
se van por ese lado y se encelan del hermano o de la hermana que está llevando un mensaje, dando una enseñanza, una palabra, y piensan que ellos son tenidos en poco. Entonces empieza el celo, ¿por qué a él y a mí no? Este llegó el otro día y ya está haciendo esto y lo otro, y a mí no me ponen a nada y yo tengo más tiempo, y empiezan a cavilar en sus mentes, en sus corazones, trayendo cambios en las congregaciones, ya que empiezan a difamar, a hablar mentiras, a crear conflictos por causa del celo. El celo es algo desagradable que a Dios no le agrada. Dice la Escritura que Dios es fuerte, celoso, pero ahí habla es cuando la persona le quiere robar la gloria al Señor, cuando quiere reemplazar al Señor por otra cosa que no es Dios. En la vida del ser humano se da el celo entre el hombre por la mujer, por los hijos, por los familiares, por el negocio, por cualquier situación puede surgir un celo en la persona, y esto ocasiona malestar en el corazón, trayendo resentimientos que la persona misma toma sin que la otra persona ni idea tenga de lo malo que tiene el corazón esa persona. Y aquí está el apóstol enfrentando a este pueblo judío lleno de celos, de envidia. Dice la palabra que tomaron consigo a muchos ociosos, personas que no tenían nada que hacer, que simplemente ellos tomaron esas personas, les hablaron mal del apóstol para traer desacuerdos, para traer problemas, pleitos, contienda. Y dice la palabra de hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Así hay personas que les gusta organizar lo malo, porque en una viña cuando hay buenos frutos, pues habrá un fruto que se dañe, y ese fruto no se puede poner con los frutos buenos porque va a contaminar los demás, los que están buenos. Así sucede, donde hay un fruto malo contamina, y estos hombres empezaron a buscar gente que no tenía oficio, que no tenía nada que hacer, simplemente estaban allí para el manejo del mal, y empezaron a distorsionar todo lo que el apóstol Pablo les estaba trayendo para bendecir sus vidas. Y empezaron, dice la palabra, esta turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Tremendo, ¿no? Cuando en un lugar se levanta alguien para hacerle daño, y más que todo a la obra del Señor. Ay de aquel que levante la mano contra un siervo de Dios, contra un hijo de Dios, se mete en problemas con el Señor directamente, porque Dios defiende a sus hijos. Claro que tienen que ser hijos obedientes, hijos fieles, porque Dios no va a defender a un hijo rebelde, grosero, con mal testimonio. Ahí está metido es el maluco, el Satanás, en esa persona. Pero cuando uno se identifica y uno sabe quiénes somos en Dios, sabemos que Dios pelea por nosotros, Dios nos sacará con bien. Habrá momentos que nos tocará huir de algún lugar, si es posible, si Dios lo permite, o permanecer, si Dios lo permite también, de acuerdo a la dirección que el Espíritu Santo nos dé. Hay lugares que uno va a hacer la obra y dura uno tiempo. Recuerdo un lugar donde duré 4 años y medio haciendo la obra en ese lugar,
Y yo no, decía, yo no veo aquí resultados, Señor. Y bueno, algunos así me hacían burla, otros aceptaban, eran personas ya ancianas. Y de un momento a otro el Señor me habló y me dijo que no le echara más perlas a los cerdos. Me tocó irme de ese lugar. Después extrañaban esa palabra. Fue que vinieron a valorar, a darse cuenta que lo que tenían allí lo habían perdido. Y bueno, muchos partieron con el Señor y así duró ese centro y de un momento a otro eso lo cerraron, cayó en ruina. Hoy en día lo abrieron nuevamente, pero ya no es aquel lugar bonito, hermoso, porque se fue la presencia de Dios de ese lugar. Entonces hay lugares que Dios nos lleva para bendecir, pero muchos rechazan al Señor. No a la hermana, no al hermano, sino al mismo Dios. Lo rechazan, le hacen mofa, le ponen trampa, buscan la ocasión hasta de calumniar sin ni siquiera uno hacer absolutamente nada. Pero el hombre que reconoce a Cristo, reconoce su palabra, pues valora cuando alguien le habla del Señor. Y eso es muy bonito, porque sí los hay. Por eso que dice que muchos los llamados, pocos los escogidos. Y Pablito está metido en medio de esta multitud que lo querían era matar prácticamente. No lo querían, estaban allí buscando la ocasión de que esas personas en ese lugar pues prácticamente le quitaran la vida, porque una persona que no trabaja, que no labora, que no hace nada, que anda en el ocio y perdiendo el tiempo, que es perezoso, lo primero que le brinden, eso va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene su mente ocupada en absolutamente nada y cualquier cosa que le digan, pues se monta en una situación que ni siquiera la persona tiene idea el por qué se metió en esos problemas. Y aquí está esta multitud queriendo acabar con el apóstol Pablo y con nuestro hermanito Silas, pero no hallándoles trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea que no solamente fue el apóstol Pablo, allí estaba un ministro también llamado Jason y le gritaban que ellos eran los que trastornaban el mundo. Gloria a Dios. Claro que sí, donde nosotros vayamos vamos a trastornar el mundo, porque llega Cristo a ese lugar y el enemigo tiene que huir. El enemigo no le va a gustar que tú ni yo vayamos a lugares a predicar la palabra de Dios, que es la palabra de vida, la palabra de esperanza, esta palabra hermosa que convierte, que transforma, que cambia, que trae vida eterna. Es la palabra de Dios. Entonces ellos están allí acusándolos, buscando la forma de que fuesen encarcelados o lapidados, porque esa era la costumbre del pueblo judío, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravieron los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Fíjese lo que es la maldad. Prendieron el avispero, fueron allá las autoridades a desacreditarlos, a ponerlos a mal, pero de alguna forma no consiguieron lo que ellos querían. Ellos pagaron la multa que se les asignó, esa fianza, y fueron libres. Porque ¿de qué los acusaban esos hombres de ese lugar? De nada. Ellos no habían hecho nada, simplemente
el apóstol Pablo abrió su boca a hablar de Cristo, de su muerte, de su resurrección, y esto ocasionó ese alboroto allí en Tesalónica. Y Pablo y Silas, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo para preservar sus vidas hasta Berea. Lo llevaron hasta ese lugar por causa de cuidarlos como hermanitos, de que no les hicieran daño, porque más de uno quería volarle la cabeza al apóstol Pablo, porque era un hombre aguerrido que no se dejaba, que predicaba con denuedo la palabra de Dios, y que esa conversión tan original que fue manifestada a través del Espíritu Santo de Dios le convirtió en un hombre fiel a Dios, en obediencia, sujeto a la palabra, obediente, de aquel hombre que se decía cosas malas, ya no se escuchaba lo mismo, ya le identificaba el proceso que Dios había hecho en su vida, el cambio de vida, esa nueva identidad que nos da Cristo Jesús cuando tú y yo nos dejamos tratar directamente con Él, porque no es solamente llegar a los pies de Cristo, no, yo llegué a los pies de Cristo y le sirvo y hago y esto. Si tú no has tenido un encuentro personal con el Señor, déjame decirte que Dios lo va a hacer. Dios te va a tratar, va a hacer que verdaderamente tú conozcas al Señor. Lo expresó Job en su momento de enfermedad, donde Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo que pasar un proceso prácticamente casi de muerte, donde él estuvo postrado con la piel llena de gusanos, aislado de los hijos, de la esposa, de los amigos, porque el diablo mató hasta a los hijos, aislado de la sociedad por causa de la enfermedad. Y en medio de ese dolor, de ese sufrimiento que él tenía, pudo entender que había un Dios grande y maravilloso que lo levantaba del lecho de muerte, y fue necesario que él viviese esa experiencia tan fuerte para conocer al Dios que predicaba Pablo en Tesalónica, el Dios que tú predicas, el Dios que yo predico, el único Dios donde toda rodilla se dobla, donde nadie puede rendirse, y aquel que se rinda no le va a ir bien, porque quizás el Dios de esa persona no es el Dios Jehová de los ejércitos, porque dioses hay bastante, pero ¿cómo identificamos al Dios al que le servimos? Porque su nombre es Jehová, Dios santo, Dios altísimo, el Rey, el gran yo soy, el principio, el fin. Lo identificamos como un varón de guerra, aguerrido, valiente, que no ha perdido ninguna batalla, ni la perderá, porque siempre va a estar allí para levantar nuestras manos, para infundirnos esperanza, fuerza, darnos vida, darnos salud, para seguir adelante, porque el Evangelio cuesta. El Evangelio de Cristo Jesús tuvo alegrías, gozos, sufrimientos, vergüenzas, azotes, todo lo habido que el hombre impuso para trastornar la obra del Señor, para que quizás ellos matando a Jesús, ya ellos podían decir, hasta aquí llegó esto, esto se acabó. Y resulta que fue tan importante la muerte de Cristo que nos libró del infierno, del lugar de la condenación, y aún más cuando resucitó, porque entró ánimo entre sus discípulos, entre sus seguidores, y el Evangelio hoy en día lo disfrutamos a través de esta palabra
que nos llega a nuestras manos para alimentarnos, para saber que contamos con un Dios que sana, que liberta, que nos va a resucitar un día, porque habrá un lugar de reposo por un tiempo determinado, pero los muertos en Cristo serán levantados para vida eterna, y lo dice la palabra de Dios. Muchos no creen, pero está escrito, y lo que está escrito, escrito está, y se cumple tarde que temprano, en el momento que Dios lo permita, porque esta palabra es vida, es real, no es el libro de la biblioteca donde se llena de polvo, donde termina allí la filosofía. No, Señor, tú abres la palabra y la lees y ella cobra vida. No es para que la tengas en el Salmo 91 o en X o Y pasaje bíblico, porque eso no hace efecto. El enemigo se burla, porque aún los brujos en los lugares donde hacen sus cosas malas, allí también tienen Biblias abiertas, haciéndole ver a las personas que la brujería que ellos hacen es de la brujería buena, la brujería blanca, que no es la brujería negra. En fin, ellos sabrán qué niveles de brujería utilizan ellos ahí para engañar. Y la gente dice, no, yo vi la Biblia allá y yo lo vi que estaba rezando y que estaba hablando con Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de este siglo que vino a hurtar, matar, destruir. Es el diablo al que ellos invocan. Y después el diablo se los lleva, porque esa es la paga que da. Porque él odia al hombre, a cualquiera que le sirva a él mismo, en el fondo lo odia. Por eso Dios está llamando a gente que se dedica a estas labores malas, aquellos ociosos que no tienen nada que hacer, que interrumpen la obra del Señor, que se posesionan en un barrio y ponen música para que la juventud se drogue, participe de alcohol, y vemos niños, adolescentes, mujeres de casa, hombres allí participando de todas estas orgías que se forman, y los que organizan estos eventos le darán cuenta a Dios, porque cada vida que muere en esos lugares, en cualquier sector donde esto se esté dando, ellos le darán cuenta al Señor por cada persona que muera, por cada adolescente que esté consumiendo droga en esos lugares. ¿No te gusta esto que te estoy hablando? Pero tú, hombre, que quizás participas en estas cosas y estás escuchando, Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas, que busques de Dios. Dios no te está echando fuera, simplemente te abre la invitación para que lo busques, no para que andes buscando gente ociosa, sin oficio, sin beneficio, para hacerle el mal a la humanidad. Y acuérdate que tú tienes hijo y el enemigo arrecia con lo que uno más ama, con lo que uno más quiere. El ser querido que uno lo tiene como en un pedestal, allí te va a atacar. Y vas a pensar que Dios se olvidó de ti, que Dios no te ayudó, y es el enemigo que te hace ver que Dios no te ayuda en momentos difíciles. Así que Dios está hablándole a estas personas que se prestan para lo malo, y cuando viene el bien, cuando alguien quiere organizar una campaña, hasta la rechazan, hacen burla, entonces prenden el equipo más alto y ahogan el equipo de los hermanos que simplemente están poniendo alabanzas para llevar un mensaje de esperanza, de vida. Pero la voz de Dios nadie la va a opacar. La voz de Dios permanece. Nadie ha podido con el Dios que nosotros le servimos, al Dios que le adoramos y en cuya presencia estamos todos los días
agarraditos de Él para que nos ayude en este caminar. No buscando pleitos, sino dejándole las cargas al Señor, ya que Él resuelve estos casos que a veces pensamos que son difíciles. Entonces vemos cómo a ellos lo soltaron, gloria al Señor. Y dice la Biblia allí en el 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Bendito sea el Señor por preservarles la vida, por ayudarlos. Prefirieron que enviar los hermanos a Berea para que esta multitud no los fuese a matar, porque al no encontrarle a ellos allí causa de estar encarcelados, pues la hubiesen cogido con el apóstol Pablo y Silas y los hubieran matado, y no era el tiempo de morir, no era el tiempo, sino de llevar la palabra por todos los lugares donde Dios los estaba esparciendo, y para que se multiplicase cada día, como en estos tiempos, que la palabra se multiplica, aunque el enemigo no guste de lo de Dios, nosotros avanzamos y seguimos predicando esta palabra. Y ellos estaban allí en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Mira la diferencia tan grande. Los judíos de Tesalónica eran diferentes a los judíos de allí, de Berea, donde ellos habían llegado, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Mira que hay una diferencia entre el bien y el mal. El mal trae tragedia, problema, muerte. Y acá en este lugar los hermanitos reciben la palabra con gozo, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que los de Berea no comían entero. Dice la Biblia que escudriñaban cada día la palabra de Dios y con mucha solicitud para ver si era cierto lo que ellos predicaban. Qué bonito cuando una persona se interesa por aprender más de la palabra de Dios, y estaban atentos, solícitos para poder aprender esta palabra que Dios permitía que llegara a este lugar. Y así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea, se desbocó una multitud de mujeres, de hombres, para creer la palabra que Pablo y Silas impartieron allí en Berea. Ellos abrieron su corazón. Simplemente la diferencia entre Tesalónica y el pueblo judío de Berea era que los de Berea abrieron el corazón, estuvieron atentos, escucharon y se convencieron de que la palabra era real, mientras que había allá en Tesalónica un pueblo judío rebelde, rechazando la palabra, criticando, pues esos corazones estaban prácticamente endurecidos, no aceptaban la palabra de Dios, porque no era la palabra de Pablo, no era la palabra de Silas, era la palabra de Dios, que era martillo que quebrantaba la piedra que el hombre pone en el corazón para no recibirla, para rechazar al Cristo que predicamos. Pone una barrera porque no le interesa lo de Dios, porque quiere gozársela, pasarla bien. Es que eso es complicado, es que yo no quiero dejarla lo que me gusta, estoy en pecado y a mí me encanta pecar. Eso es lo que la persona no quiere dejar. Cuando una persona se convierte, tiene que tener cambio definitivo en su vida. Y aquellos hermanitos que se apartan terminan siendo burlas
de aquellos que todavía no llegan a los pies de Cristo. Ayer me pasó algo interesante respecto a esto, un muchacho que empezó a caminar con el Señor y ahora en estas temporadas pues recayó, y siempre, como nosotros tenemos gente que nos vigilan, escuché a una persona que dijo, mira, ese fulano, velo, se metió a eso porque quería provecho, para sacar provecho de la familia. Y míralo ahí donde está, volvió otra vez al fango. Y yo le dije, ¿y tú que por años te han predicado y ni siquiera has hecho el intento? Por lo menos él hizo el intento. No le fue bien, pero Dios lo tiene pendiente. Y voy a orar por él para que se vuelva otra vez a los caminos del Señor, le dije. Y tú que tienes años oyendo la palabra, que te la traen aquí en la puerta, que te visitan, que esto, y ni siquiera te atreves a criticar a una persona que por lo menos hizo el intento, pero usted ni siquiera ha hecho el intento. Usted no critique ni diga nada, porque a Dios no le agrada lo que usted está hablando, y se quedó calladito, porque yo dije, esto viene de parte de Dios, porque a mí no me gusta estar contendiendo con las personas, pero sentí de parte de Dios hablarle de esa forma, y no dijo nada, calladito, porque hizo como aquellos hombres que iban a apedrear a la mujer adúltera. El que esté libre de pecado, le dije yo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y tú no eres la persona indicada para decir nada, porque Dios a ese muchacho lo va a perdonar otra vez, pero tú ni esperanza de que llegues a Cristo, porque tienes el corazón de piedra. Y así hay muchos. Entonces mira que los de Tesalónica estaban en esa condición, criticando, buscando el pleito, buscando el desorden, buscando para matar al apóstol Pablo y a Silas, pero de verdad, de corazón, alejados de Dios, porque cómo que un hermano se va a levantar contra su propio hermano. Ellos lo que tenían era celos, lo leímos a inicio, era celoso, y el celo no los deja ver la realidad, el celo ciega la mente, el corazón, no le da visión a la persona, porque está viendo cosas que no hay, inventando, poniendo el trastorno para que el otro haga la obra del Señor. Y Dios a esos estorbos, Dios los quita del medio. Y mira dónde lo mandó el Señor a Pablo y a Silas, allá en Berea, donde encontraron unos hermanitos que no eran, dice que había mujeres griegas, imagínense, les añadió pueblo gentil, y las mujeres que les encanta ayudar, servir, porque en un lugar donde se predica la palabra siempre hay multitud de mujeres ofreciéndose. ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué reparto? El agua, la silla, yo las limpio. Siempre Dios pone a esas mujeres esforzadas, valientes para el servicio de la obra del Señor. Y no quiero decir que los hombres no, porque los hombres también trabajan en la obra del Señor, sino que los hombres tienen que proveer para su casa y sacan el tiempo también para servirle al Señor el día que se congregan, porque ellos también sirven a la obra del Señor. Por eso estaba aquí ayudándoles en Tesalónica. Estaba aquel hombre que fue llevado preso con muchos, y acá está Pablito impartiendo la palabra, la escritura, en lugares donde creyeron, donde la recibieron con gozo, con alegría. Y dice la Biblia que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Oiga, qué gente esta, ni de vecinos los queremos. No se conformaron, se levantaron, viajaron a Berea a aprender el avispero allá. Qué gente tan tremenda, Padre. Y así hay muchos.
Así hay muchos en muchos lugares que no gustan de Dios para nada. Cuando ven que están poniendo música cristiana, vea, se les revuelve lo que tienen encima. Y van sacando el equipo, el picó que ahoga al parlantico que quizás tiene el hermanito ahí en la puerta poniendo una alabanza para ocasionar problemas, para hacer burla. Recuerdo yo que en pandemia tenía yo un equipito que, bueno, pasaba era ahogado. A toda hora estaba bien y de pronto se apagaba y era un ruido y un ruido. Y había por allá una vecina que sacaba el pico de ella y eso le ponía todo el volumen y el parlantico acá regañado porque no se podía predicar. Pero así lo hacíamos y la gente se sentaba en la puerta a escuchar la palabra de Dios. Yo no me puse a pelear nunca con ella. Simplemente los vecinos me decían, anda, pero mire lo que está haciendo fulanita, déjala que Dios sabrá qué es lo que va a hacer con ella. Y ahí. Y más de una vez allá le ha tocado ir a buscar oración. Ya últimamente no vamos a la iglesia, mija, porque no estás haciendo nada. Yo veo que Dios te hace el milagro y tú no caminas con Dios. Ves a la iglesia porque ya yo no soy, ¿cómo es? Santera para estar santiguando ni nada de eso. Tienes que buscar a Dios, no a mí. Yo no soy la Santa Isabel. Yo soy una sierva del Señor. Busca de Dios, que Él es el dueño de los milagros. Y así le toca a uno sacudir las personas, porque le quieren poner ya la vela a uno, como si uno fuera el santo. No, yo no hago milagros, yo no quiero que papá me mate todavía. Vaya, busque de Dios usted misma, mija. Toca así. Y lo llaman por teléfono a uno, ve que venga, que vamos a hacer esto, que no, busque de Dios, porque yo no estoy para echar agua en las casas y nada de eso. Eso lo hacen son los brujos que mandan a la gente a santiguar la casa y hacer rezo. Y nosotros con la oración sale el demonio. Nosotros utilizamos el agua para bautizarnos, el aceite para ungir a los enfermos, pero no somos santeros. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que identificarnos. Y Pablo la tenía clarita. El apóstol Pablo la tenía clara a qué se estaba enfrentando, a un pueblo con la doble, lleno de celos, que no se quedaron en Tesalónica, sino que se fueron a Berea a formar el alboroto que ya habían formado allá. Como no les dio resultado, fíjese, hacer el mal. Personas que entre comillas creían en Dios, porque de que los hay. Hay muchos camuflados y Dios esos camuflados les tiene la lupa puesta, porque Dios les está dando oportunidad de que se arrepientan, que no anden peleando ministerio, que se dediquen a trabajar en la obra del Señor, sin pleito, sin contienda, con amor. Y esta gente se fue para allá para alborotar la multitud, dice la palabra. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Les tocó enviar a los hermanitos, sacarlos de allí, porque los querían era matar. Eso es lo que el diablo ha venido a hacer, a matar, a destruir, a querer destruir la obra del Señor. Y la obra del Señor nadie la detiene, porque si cae un hermano que muera por causa de predicar esta palabra, Dios levantará a miles y se multiplicará la palabra de Dios. Porque todos esos profetas, todos esos hombres que murieron haciendo la obra de Dios y que todavía están muriendo en algunos lugares, Dios levanta millares a predicar la palabra, porque la palabra de Dios permanece y nadie la detiene, porque se tiene que cumplir
donde dice que no se quedará un lugar en esta tierra donde no se predique la palabra de Dios. Y a Pablo le tocó duro, fuerte con el pueblo allí en Tesalónica, en Berea, y no dejó de predicar, porque donde iba dejaba un semillero de cristianos y no le importaba ni morir, porque él sabía lo que Dios había hecho en su vida y a qué Dios lo había llamado, así como te llamó a ti y me llamó a mí para predicar esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres fiel, eres justo, Señor. Ayúdanos en este caminar, Señor, donde tú nos envíes.